Bueno, bien, entonces, arrancamos hasta que llegue Germán con esta clase que es de práctica, ¿sí? Entonces alguien consultó recién respecto del apunte para la guía 4, lo que sería la parte A, la primera mitad. En ese apunte hay el resuelto de un par de ejercicios. La consulta fue concretamente sobre el problema 2, ¿sí? Y más puntualmente fue cómo establecer las condiciones de contorno que tiene este fluido con la atmósfera. Déjenme un segundo que admito a Germán, ahí va. Entonces, les decía, esto no lo vimos en la última teórica, entonces es como algo que Germán les adelantaba en el apunte, pero que seguro les iba a aclarar un poco hoy. Pero la idea es la siguiente, ¿cómo uno lo hacía? Cuando uno se decía la presión en P0 tendría que ser la presión en el fluido en este punto. Vamos a suponer que pongo un sistema de coordenadas tal y como lo sugiere ahí la figura, y yo lo pongo desde la base, y X, entonces yo tendría alguna presión en el fluido, ¿sí? Que será función de X e Y, no del tiempo porque esto parece estacionario. Entonces, si fuese ideal, si fuera ideal, no digo que lo sea, no lo es, de hecho, pero si fuese solo para hacer que lo nuevo sea solo un epsilon respecto a lo que ya teníamos. Entonces, ¿qué decíamos en el ideal? ¿Sí? Para la continuidad de presión acá. En el ideal lo que decíamos es que la presión a una distancia en I igual a D tenía que ser P0. ¿Sí? Esto es lo que hubiéramos dicho en el caso ideal. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, estos son esto es la función presión, ¿sí? Entonces la función presión la tenía en el ideal, siempre en el ideal, como el sigma IJ, se ha dado por el sigma IJ, ¿sí? Como menos el delta IJ de la función presión. Entonces la pregunta que uno se hace es, en este punto, es ¿cómo uno generalizaría esta condición? ¿Sí? En términos de, por ejemplo, sigma IJ para el caso ideal. Entonces, si uno logra entenderlo para el ideal, después es solo pensar que en el viscoso uno tiene acá un término adicional y no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo quién preguntaba, pero si esto fuera una clase en donde pudiéramos vernos las caras fácilmente, yo le repreguntaría a esa persona qué piensa, digamos, cómo reescribiría esta expresión, ¿sí? En términos de sigma IJ. ¿Alguien lo ve? Hay que contraer el Hay sigma que y contraer J. este tensor, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo era, o sea, qué era sigma y j, qué significaba el i y qué significaba el j? El La I, derivada de la velocidad jésima con respecto a x y ésima. Sí, pero en general, digamos, esto lo leíamos como el esfuerzo en una dirección sobre una superficie que tenía normal en alguna otra. ¿Y cuáles eran cada una de esas? ¿Cuál era i y cuál era j, básicamente? Esa es mi pregunta ahora, I, digamos. I era la dirección y J la normal de la cara del elemento fluido. Bien, ¿y eso lo sabés por qué? Si tuvieras que convencer a alguien, ¿cuál sería la excusa? O sea, ¿cómo lo explicarías? Está bien si te lo acordás, pero lo que digo es, si de acá a una semana no te lo acordás y tuvieses que decidirlo, ¿cómo podés saberlo? ¿Se entiende la pregunta? Hola, Más hola. o menos, pero creo que no sé responder eso. Ok, cuando uno lo hacía, cuando uno escribía a partir de este tensor, la ecuación de Euler, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo entraba el tensor en la ecuación de Euler? ¿Cómo qué? Como la presión. Entraba como el tensor entraba a través de su divergencia, ¿no? Era la divergencia del tensor. ¿Recuerdan? Sí, no. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Digamos, no lo estoy escribiendo porque me parece que no hace falta, pero nada. O sea, uno tenía I que nos daba la dirección y, digamos, y J, lo voy a escribir acá. Entonces, I nos daba la dirección, como decían antes. J nos daba la normal, la cara en definitiva, ¿no? Sobre el elemento de fluido que estamos hablando, sobre un contorno. Entonces, la forma en la que uno puede evitar tener que recordar esto es pensar cómo uno lo metía en Euler. Entonces, en Euler, en notación indicial, uno tenía la derivada de U sub I respecto de T, ¿sí? Igual a, y acá uno ponía la divergencia, ¿sí? Ahora,
¿cómo escribía la divergencia en notación indicial? Uno escribía la divergencia del tensor, ¿no? ¿Y qué término usaba? ¿Usaba DJ o DI? Hay dos opciones, escribámoslas. No son iguales, son bien distintas. Esto sirve de paso. Las dos opciones son, o uno escribe la divergencia del tensor como DI, sigma y J, o uno escribe la divergencia del tensor como DJ, sigma y J. ¿Cuál es la correcta? ¿No? Acá se usarían las fuerzas externas, componente I. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo uno se da cuenta cuál es la correcta? Que te queden todos los mismos índices. Claro, cuando esto contrae el índice I, y me queda suelto el índice J, no podría pasar nunca. Entonces es esta la forma correcta. Entonces, como esta es la forma correcta, ¿sí? El I nombra dirección, el J nombra normal. ¿Sí? Y esto uno no tiene que acordárselo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto venía a razón de que yo pregunté cómo uno reescribe esto que está acá entre comillas para la continuidad de la presión, en el caso ideal, cómo uno lo reescribiría para el sigma y J, y la respuesta de algunos de ustedes acertada fue, hay que contraer el tensor. Entonces, mi repregunta fue, bueno, ¿cómo contraemos el tensor? Entonces, para contraer el tensor hay que estar seguros de estar haciéndolo en la dirección correcta. Entonces, ¿uno qué quiere hacer para contraer el tensor? Por ejemplo, acá, si uno quiere el esfuerzo normal a la cara. Uno quiere algo que tiene el mismo I y el mismo J, ¿sí? Porque yo lo quiero sobre esta cara que tiene normal en la dirección I, por ejemplo, y como es un esfuerzo normal, lo quiero en esa misma dirección. ¿Se ve? O sea, que estoy haciendo el sigma IJ, escribámoslo así primero, el sigma como un tensor, como si ustedes quieren pensar en su cabeza una representación matricial, lo pueden hacer así, y ahora habría que hacerlo escalar con una normal, en este caso sería el I, en el caso que estamos analizando, en el caso de acá, ¿no? Y después, otra vez con la normal, otra vez con I. Entonces, de acá obtendríamos un vector, y sí, porque es una matriz por un vector, y del vector, producto escalar con el vector, obtendríamos un escalar, y esta sería nuestra condición. Entonces, todo esto, evaluado en X, cualquier cosa, y D, debería ser P sub 0. O sea, esta sería la forma de escribir esta expresión de acá. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Bien, entonces lo que estamos haciendo, si yo lo generalizo, ¿sí? Es lo que está justo arriba. Hago el sigma, la normal. O sea, estoy multiplicando 2 veces por la normal. Ahora, cuando yo quiera pedir la continuidad de ahora los esfuerzos en la otra dirección, fíjense que lo que necesito hacer es distinto. Entonces ahora vamos a ponerle viscoso. Entonces, para la continuidad, entonces, dado que me quedó arriba, lo voy a volver a dibujar. Esta es la dirección que llamé I. Entonces, ahora yo quiero que los esfuerzos en esta dirección sean continuos. Quiere decir que un elemento de fluido que está justo por abajo esté haciendo un esfuerzo que se transmita a los elementos de fluido que están por arriba. ¿Sí? Que, por ejemplo, en este caso están compuestos del aire, pero poco importa. Entonces, la continuidad de los esfuerzos tangenciales, ¿cómo se establecerá? Entonces, en función de lo que acabamos de ver, es relativamente fácil. Lo que uno se dice es primero, digo, bueno, el tensor de un lado de la superficie, ¿sí? A este le llamamos el lado 1, a este le llamamos el lado 2. Tensor de un lado de la superficie, escalar la normal, esto me dice sobre qué cara estoy hablando. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de una cara que tiene normal en I. Pero ahora quiero que los esfuerzos tangenciales sean continuos. Entonces, en vez de hacer el producto escalar con la normal, hago el producto escalar con una dirección tangencial, que en este caso podría ser X, por ejemplo, ¿sí? O Z entrando en la hoja, perdón, saliendo de la hoja. ¿Sí? Entonces, ahora quiero esto, entonces esto me dice el esfuerzo tangencial, ¿sí? ¿Se ve? Y todo esto tiene que ser igual a lo mismo sobre el otro lado. Entonces, al mismo tensor sobre el otro lado, escalar la normal, escalar la misma dirección tangencial. ¿Sí? Que de vuelta pueden ser dos direcciones, uno tendrá que especificar una condición por cada dirección. ¿Sí? Entonces, esto estará evaluado en la interfaz. De un lado y del otro, obviamente. ¿Se ve? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Por qué tienen que ser iguales? O sea, y son los tangenciales y no Porque, los normales. No, los normales también. No, los normales también.
Pero estoy Claro, escribiendo... pero Sí, los normales, como que entiendo que sí, tienen que ser iguales, porque sí. como que nosotros pensamos que el flujo es laminar y es tangencial, Ajá, pero no sí. entiendo por qué tienen que ser iguales, como arriba y abajo. Tal vez lo estoy viendo mal, no sé. No, porque lo que tenés que pensar es que lo que está pasando es que es la fuerza que ejerce la cara de arriba contra la fuerza que ejerce la cara de abajo. No podría haber un salto. Si vos tuvieras un salto, tendrías un salto pensado ahora como digamos, si querés, para este ejemplo, dejá de pensarlo como dos fluidos distintos, ¿sí? Si te sirve. Pensarlo como todo el mismo fluido. Y vos estás mirando el flujo es laminar, entonces estás mirando dos capas. Podría pasar que el esfuerzo que hace la capa de arriba, ¿sí?, no fuese exactamente igual al esfuerzo que hace la capa de abajo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, Tenés se una entiende. fuerza tangencial y esa fuerza tangencial también tiene que ser continua, de la misma manera que lo era la normal. ¿Sí? Que es un poco lo que Claro, ahora claro, veo que perfecto. dice ahí Yamil. Sí, claro, como es cosa, hay una Muchas fuerza gracias. tangencial y tiene que ser continua. ¿Sí? Sí, no sé si aclara la pregunta de aquel que la preguntó Sí, primero, sí, sí, perfecto. pero bueno, igual calculo que ahora Germán les va a comentar algo más o lo van a usar un poco más activamente y lo van a poder ver un poco más en escena, digamos, porque así escrito está medio teórico. Pero la idea es que no es una cosa muy nueva. Es nueva la forma esta media pedante en la que la estamos escribiendo, acá en el último caso, pero en rigor de verdad uno ya lo puede ver de acá. De acá uno lo contraía este tensor 2 veces en la dirección normal. Bueno, ahora va a estar contrayendo una vez en la dirección normal para determinar sobre qué cara uno está hablando, y después le van a quedar libres dos direcciones más, ¿no? Una ya la tenía, la dirección normal, y después le quedan las otras dos tangenciales. Y uno tiene que asegurarse de que en las dos sea continuo. Es eso. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. No. Bueno, nada, le cedo la palabra, tengo el compartir y cedo la palabra a Germán. Y nada, después esto lo subo si quieren, porque total va a estar grabado, que esté también el PDF. Bueno, nada, lo dejo con Germán. Hasta luego. Hola a todos, disculpen la demora. Tuve un problemita y no pude arrancar a las 5. La verdad que estaba repasando los ejercicios que había puesto en el apunte, los que hay en la práctica, no veo nada diferente para resolver. En realidad había pensado resolver el 6 y me di cuenta que es casi igual al que habíamos puesto en el apunte. El 6, ítem 3. Y es muy parecido a lo que estaba recién mostrando Pablo, ¿no? A ver si comparto un poco la pantalla. Fíjense que en el 6 tenemos una configuración que es la que vimos en el primer problema, que es un plano móvil. Bueno, acá hay una suma, ¿no?, de dos términos. Podemos pensar eso un poco. ¿Qué tendría que hacer en el ejercicio 6.1? A ver si piensan un poco. Dice, como enunciado general, dice, para las configuraciones de líquidos con viscosidad dinámica mu y densidad ρ, que se listan en los ítems 1 a 4, primero encuentra una solución laminar y estacionaria para el campo de velocidades y después realiza el análisis dimensional de la magnitud que se indica y comprueba luego por cálculo analítico. O sea, para el ítem 2, el análisis dimensional todavía no lo vamos a hacer, tenemos que ver ese tema en la teórica. Podemos hacerlo el cálculo analítico, ¿no? De este problema 6 en el apunte está hecho el último ítem. Antes de pensar alguno de estos otros que quedan acá. ¿Alguna pregunta sobre el apunte? No sé si lo que estaba comentando Pablo, porque justamente entré tarde, era referido a alguna pregunta sobre el apunte o tienen alguna para hacer. Era justo eso, alguien preguntaba en la parte en donde estableces las condiciones de continuidad de esfuerzos tangenciales, alguien decía como que
no era excesivamente explícito, y lo cual es cierto, pero porque no lo vimos en teóricas, entonces quería una aclaración respecto de eso, era, sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, fíjense que todos los ejercicios que hay, prácticamente, todos. Hicimos el 1, el 2 también está en el apunte. El ejercicio 3, si uno tuviera que plantearlo, ¿qué es lo que tiene de diferente a los que vimos hasta ahora? A ver si lo vemos un poco y después seguimos con el 6. El 3 dice, resuelva nuevamente el problema 2, pero ahora considerando dos fluidos con densidades ρ1 y ρ2 y viscosidades dinámicas mu1 y mu2 respectivamente, que se encuentran uno encima del otro con espesores H1 y H2. O sea, fíjense que es el mismo problema, pero ahora tenemos dos fluidos. A ver, no hay ningún esquemita, veamos si lo dibujamos eso. Ahí lo voy a compartir. ¿Se ve mi hoja ahí? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Bueno, en el ejercicio 3 no vamos a resolverlo, simplemente a plantear qué es lo que tendríamos que hacer. O sea, es muy parecido a lo que ya hicimos, solamente que ahora tenemos dos capas de fluido. Tenemos un plano inclinado con ángulo θ respecto de la vertical. Hay gravedad. Y se tienen dos capas de fluido, una en contacto con el sólido y otra por encima del otro fluido, y en contacto con la atmósfera, a presión P0. Estos van a tener, no sé, ρ1 y mu1, densidad y viscosidad, y ρ2 y mu2. ¿Cómo, a partir de este planteo, ¿está bien? Suponemos, bueno, pongamos unos ejes coordenados, indicando las direcciones, esta es X, esta es Y. ¿Cómo debería ser la solución a partir de la simetría que muestra el problema? El campo de velocidades, a eso me refiero. ¿Qué dependencia funcional tendría y en qué dirección estaría dado ese campo de velocidades? ¿Alguna idea? Es como los demás en la dirección X y dependencia en Y. Exacto, ¿no? Es un flujo plano paralelo, o sea, con velocidad solamente en la componente X y dependencia de la coordenada Y. De la coordenada X no puede depender nada porque tenemos simetría de traslación. Esa es la idea, ¿no? Con esto que esquematizamos acá. Tenemos simetría de traslación en X, en Z, que sería metiéndose en la hoja, o saliendo de la hoja, mejor dicho, el eje Z, y la única dependencia que hay es de la coordenada Y del problema, ¿no? Entonces, lo que estaríamos planteando es una solución del tipo B es en la dirección X y depende de la coordenada Y. Eso es lo que plantearíamos. ¿Ven? Otra vez, con esta forma funcional va a ser igual que el problema que ya resolvimos. Vamos a tener, cuando planteamos la ecuación de Navier-Stokes, en la coordenada X de la ecuación de Navier-Stokes, vamos a tener, bueno, vamos a plantear en Navier-Stokes en forma general, que es lo que tendríamos, 0 igual a, ¿por qué no queda 0 del lado izquierdo? Primero porque tenemos un problema que consideramos estacionario, y además es un flujo plano paralelo, por lo tanto el término convectivo, el término B escalar gradiente aplicado a B también me da 0, ¿está bien?
Y del lado derecho vamos a tener simplemente el término de presiones, más el término viscoso, más el término gravitatorio, que como lo escribí acá, como no puse ρ dividiendo, va a ser de la forma ρ por G. ¿Está bien? Sí, había puesto, acá tendría que poner mu, ¿no? Perdón. Si no está ρ dividiendo, acá va mu. La viscosidad dinámica y no la cinemática. Bueno, si nos fijamos la coordenada X de la ecuación de Navier-Stokes, esto directamente va a ser 0 igual a menos la derivada de P respecto a X, más mu, la derivada segunda de la componente X del campo de velocidades, que es la única que hay, respecto de Y, más la proyección de la gravedad en la coordenada X, que va a ser G por el seno de tita, ρ G seno de tita. O sea, va a ser exactamente el mismo problema que planteamos en el ejercicio 2, ¿y cuál es la diferencia? ¿En dónde entra acá la diferencia al tener dos fluidos en lugar de uno? ¿Qué es lo que vamos a tener que considerar? Vamos a tener que considerar una ecuación para el fluido 1 de esta forma, donde acá el índice va a ser mu1 y ρ1, y otra igual para el fluido 2, va a tener exactamente la misma forma. ¿Está bien? Y los campos de velocidades también los podemos considerar como con índice 1 y con índice 2. Ahora, esos campos de velocidades no van a ser independientes, van a tener que cumplir ciertas propiedades en la interfaz, ¿no? Entre los dos fluidos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en este problema con los anteriores? Va a estar dado simplemente las condiciones de contorno, ¿está bien? Como recién explicó Pablo, ¿qué continuidad tenemos que tener? ¿Qué es lo que tiene que ser continuo en la interfase? Ya sea entre el aire y un fluido, bueno, el aire es un fluido, ¿no? Entre dos líquidos o entre el aire y un líquido. ¿Qué es lo que vamos a tener que plantear en este problema? Faltan datos acá, vamos a llamarlo H1, como dijeron el enunciado, y esto H2. Estoy viendo en el chat, dice... Y Juan Pablo y Cecilia dicen continuidad de la presión, continuidad de la presión. ¿Está bien? En realidad, sí, tenemos esta continuidad, ¿no? Tenemos continuidad el tensor de esfuerzos, ¿está bien? En realidad el tensor de esfuerzos proyectado sobre la normal, o contraído con la normal, mejor dicho, ¿no? Que va a tener componente, esto va a tener una componente normal y una componente tangencial. Como por ahí dijeron Cecilia y Juan Pablo cuando hablaron de continuidad de la presión, sí, va a ser justamente la continuidad de la componente normal, ¿no? En ese caso. O sea, uno lo que tiene que ver es que este ente, digamos, tiene que cumplir
condiciones de continuidad en los puntos en donde tenemos una interfaz, por ejemplo, en I igual a H1, en I igual H1 más H2, o sea, acá tenemos la interfaz entre el fluido 1 y fluido 2. Acá tenemos la interfaz entre el fluido 2 y el aire. ¿Y qué nos estamos olvidando? ¿Qué otra cosa además? En I igual 0, muy bien, ¿no? En I igual 0, que tenemos el fluido 1 y el sólido. ¿Está bien? Obviamente, del planteo inicial que tenemos para los dos, digamos, los dos campos de velocidad, la velocidad v1 de x y v2 de x, la forma funcional va a ser la que encontramos en el problema 2, ¿está bien? Va a ser de la forma una constante por i cuadrado, más otra constante por i, más una constante, ¿está bien? O sea, v1x va a ser de la forma a por i cuadrado, más b por i, más c, donde a está determinado, ya por la forma de la... por la ecuación diferencial, ¿está bien? Y B2 también va a ser de esa forma. Vamos a ponerle A' por I cuadrado, más B' por I, más C'. ¿Está? Ya mi pregunta por ahí como... Ahí, Pablo está diciendo lo mismo. Te pregunta, Yamil, ¿No se veía? ¿cómo Sí. ya sabes eso? No, porque este problema lo resolvimos en el ejercicio 2, ¿no? Es exactamente el mismo problema, tenemos la misma ecuación diferencial, ¿está bien? Si querés lo vemos, pero, a ver, lo que tenemos es... Lo hago sin índice, sin 1 y 2. También tenemos 0 igual a la derivada respecto a x de la presión, más mu por la derivada segunda de la velocidad respecto de i, más ρ por g por seno de tita. ¿Está bien? Y por un lado tenemos simetría de traslación en x. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este término? ¿Ninguna idea? Ah, es 0, ahí está bien, Yamil. Porque ya sabes eso, es 0, está bien. O sea, esto es 0, lo podemos ver o invocando la simetría de traslación, o también uno podría derivar esto respecto a x de nuevo, como estos términos esta es una constante y el campo de velocidades solo depende de i, me va a quedar la derivada segunda de la presión igual a 0. O sea, lo que voy a poder concluir es que la presión es una función a lo sumo lineal de x, pero como x puede ir hacia más infinito, hacia menos infinito, la única condición razonable es que la presión no dependa de x, ¿está bien? Si no, directamente decimos, por simetría de traslación, P no es P de X, no depende de X. ¿Está bien? Entonces, este término vale 0. Una vez dicho eso, uno ya dice que la derivada segunda de la velocidad respecto de I es igual a menos ρ g seno de tita sobre mu
Bueno, esto directamente es ρ sobre mu es nu, ¿no? La viscosidad cinemática. Y de acá, integrando directamente, uno obtiene que tiene que tener la forma que dijimos arriba, ¿no? B de x tiene que ser de la forma, función de y tiene que ser de la forma, menos ρg seno de θ sobre 2 nu, 2 veces nu, por i cuadrado, más b por i, más c. Bueno, esto es lo que planteé más arriba. Si se fijan por acá, puse que la forma tenía que ser una cuadrática para el campo de velocidades en el fluido 1 y otra cuadrática para el campo de velocidades en el fluido 2. Incluso acá ya encontramos quién es A y quién es A', ¿no? O sea, en este caso A es ρ1 G seno de θ sobre 2 nu1 con un signo menos. Y A' tiene la misma pinta, ¿no? Con solamente el índice 2, menos ρ2 G seno de θ sobre 2 nu2. ¿Estamos de acuerdo? No, no es dividido mu, no es nu. Sí, perdón. Puse ρ, sí. O pongo nu o no pongo ρ. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias por aclarar esto acá que comenté. Directamente acá saco ρ1 y saco ρ2. ¿Está bien? Sí, es ρ sobre mu o directamente nu dividiendo. ¿Está bien? Y acá también. ¿Se entendió ahí, Yamil? Saqué los ρ directamente y dejé la viscosidad cinemática. ¿Está bien? Bueno, decía, una vez que uno encuentra... Perdón, Sí. Germán, Priscila preguntaba de dónde salió el 2 dividiendo. El 2 dividiendo cuando integro no 2 veces, ¿está bien? O sea, en la primera integración, o sea, vamos a hacerlo paso por paso. La derivada de... la integral... Tengo esto, ¿no? En definitiva. O sea, lo primero que hago es... Y esto es igualado a una constante. Igualado a la constante menos g seno de θ sobre nu. ¿Está bien? No pongo ni nu1 ni nu2. ¿Está bien? Pongo un nu genérico para cada fluido, después lo reemplazamos. Bueno, integro una vez esta expresión y lo que me dice es que si yo tengo que la derivada es una constante, esto no tiene que ser otra cosa que la derivada respecto de y de bx es menos g seno de θ sobre nu por i más una constante b. ¿Está bien? Y ahora integro nuevamente. O sea, de esta segunda expresión voy a llegar a que b como función de i tiene que ser menos g seno de θ, la integral de i, que va a ser i cuadrado sobre 2. De ahí sale el 2, dividiendo. La integral de la constante, que me va a quedar b por i, más otra constante de integración. ¿Está? O sea, tengo una ecuación diferencial de orden 2, y consecuentemente, al integrar, tengo dos constantes de integración que me quedan, que son b y c, ¿no? En principio había puesto 3 constantes de integración, pero dije que esta iba a salir naturalmente de la ecuación diferencial cuando la fuera resolviendo. Bueno, es lo que apareció acá.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando llegamos a esta forma funcional, dijimos, esta forma funcional es para los dos fluidos, tanto para el de arriba como para el de abajo. Solamente lo que tengo ahora es que determinar 4 constantes, B, C y B', C', como había puesto acá arriba, ¿está bien? Y consecuentemente tengo que tener 4 condiciones de contorno, ¿tá? Y es lo que planteamos acá arriba. O sea, fíjense, en H1 vamos a tener una condición de contorno, en 0 vamos a tener una condición de contorno, en H1 más H2 vamos a tener otra condición de contorno, y en H1 vamos a tener, estoy mostrando acá arriba y no se ve, vamos a tener 2 condiciones de contorno que cumple el fluido. ¿Está bien? Vamos a escribirla. Doy vuelta a la hoja. O mejor, sigo escribiendo acá. Condiciones de contorno. O sea, en este problema hasta ahora lo que llegamos es a lo siguiente. Tenemos un campo en el fluido 1 que está dado por menos G seno de tita sobre 2 nu1 por I cuadrado más A por I más B. Y tenemos un campo de velocidades para el fluido 2 que está dado por menos G seno de tita sobre 2 nu2 I cuadrado más A' por I más B'. ¿Está bien? Dijimos que tenemos 4 constantes a determinar, vamos a necesitar 4 condiciones de contorno. No lo vamos a resolver todo, pero vamos a plantearlas cuáles son esas condiciones de contorno. En I igual 0, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un sólido que está quieto. O sea que vamos a tener que el fluido en contacto con ese sólido tiene que también permanecer quieto. ¿Tá? Y esta la vamos a expresar como simplemente que B1 en I igual 0 tiene que ser 0. ¿Tá? Y de acá nos va a salir directamente que B es 0. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado tenemos I igual H1 más H2. Y ahí, ¿qué es lo que voy a plantear? O sea, cuando yo hace un ratito dije que todas estas condiciones salen de pedir la continuidad de los esfuerzos cuando me fijo en las interfaces. ¿Está bien? Lo que nos va a salir en H1 más H2 es que, con la forma que tenemos para los campos de velocidades, perdón, arriba tengo, en H1 más H2 tengo el fluido 2, ¿no? Voy a tener mu2 por la derivada respecto a I de la componente X de la velocidad del fluido 2 tiene que ser igual a la viscosidad del aire la derivada respecto de
de I del campo de velocidades, vamos a poner la componente X del campo de velocidades, no sé, del aire. ¿Qué hacemos con esta condición? En realidad siempre con esta condición, cuando tenemos un fluido en contacto con, un líquido en contacto con aire, hacemos una aproximación que es la siguiente. Decimos que la viscosidad del aire es mucho menor que la del fluido, y la aproximación que hacemos entonces es que el campo de velocidad ahí tiene una derivada de Bx respecto de I, y esto me olvidé de poner, que era en H1 más H2, ¿no? Bueno, lo pongo acá. En I igual H1 más H2, tiene que ser 0. Y esto es el campo de velocidades para el fluido 2. Fíjense que esta es podríamos decirlo así, esta es la condición sigma I, a ver cómo lo escribo mejor. Pensémoslo así, sigma xi inversor, o sea, esta fíjense que la normal, en nuestro caso, solamente tiene una componente, ¿no? Es 1 en inversor, ¿está bien? Y proyectado en la dirección tangencial, ¿está bien? O sea, este sería la componente tangencial de sigma ij contraído con la componente j de la normal, ¿está bien? Esta sería la componente tangencial del esfuerzo. Si planteamos la componente normal, ¿hay alguna pregunta? ¿Es sigma xy o es yx? Sí. Sigma xi, recordemos igualmente que es simétrico, ¿no? En forma operacional, digamos. ¿Por qué es xi? Y no ix. Porque la normal está en I, ¿no? La normal ahí está, como dice Guadalupe, ¿no? La normal de la interfase está en I versor, ¿está bien? Fíjense que lo que tenemos acá es justamente la componente tangencial de esta condición de continuidad,
Y la componente normal, ¿qué es lo que me va a quedar? La componente normal sería esto, ¿no? Sería la continuidad de sigma XX. ¿Ah? O sea, la componente normal lo que me diría es que sigma XX para el fluido 2 es igual a sigma XX para el aire. ¿Está? Germán, hay una pregunta de Yamil ahí. Sí. ¿Por qué la normal está en I? Ah, no, esa es la pregunta, esa es la respuesta de Guadalupe. Dice, Sí. bueno, pero sería nula la componente normal por la simetría de traslación. No, justamente, la parte viscosa, ¿no? Es nula. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una parte que no, que es la parte isótropa del tensor de esfuerzos que no desaparece. Y eso me va a dar lo que estoy escribiendo acá abajo, ¿no? Que justamente la continuidad de la presión. ¿Está bien? De acá va a salir directamente que la presión del fluido 2, y esto está especializado otra vez en I igual H1 más H2, ¿no? Donde está la interfase. La presión del fluido 2 en H1 más H2 tiene que ser igual a P0. ¿Está? Entonces, esta es una condición para el campo de velocidades, esta es una condición para la presión, ¿está bien? Si uno resolviera el campo de presiones, bueno, va a tener que tener en cuenta esta parte, esta condición de contorno, que no me dice nada sobre las velocidades, ¿está bien? ¿Por qué no me quedan acá derivadas espaciales del campo de velocidades? En realidad sí me quedan, ¿no? Me queda una... Acá yo tendría otro término que iría como la derivada de Bx respecto a X, pero que desaparece, como creo que a eso se refería Yamil, que como hay simetría de traslación en X, y nosotros estamos planteando ya desde un principio que el campo de velocidades solo depende de Y, bueno, ese término no aparece. La derivada de Bx respecto de X es 0 directamente, ¿está bien? Una pregunta. Sí, escucho. Si tuviéramos un término de Se me perdió segunda... quién está preguntando porque se me perdió el cuadradito del chat acá, a ver. Perdimos la pantalla, Germán. Sí, escucho. ¿Quién me preguntaba? Yo Eugenia. preguntaba. Sí. Dale. Acá no metemos todavía la segunda viscosidad, porque si no, también habría un término ahí, ¿no? ¿Cómo? No, ¿qué es lo que no escuché? La segunda viscosidad. No, pero fíjate que estamos ¿Por qué no? suponiendo compresible, ¿no? O sea que ese término no aparece, como en ninguno de los problemas que vamos a considerar en la guía, ¿está bien? Claro, estás Acordate, usando el sigma IJ, que es la presión con el delta I, J, y después la parte que tiene el mu solito en la primera viscosidad. sí. Sí. O sea, en todos estos ejercicios que creo que lo decíamos, ¿no? En el apunte, que nos quedamos con la versión de Navier-Stokes en la que no aparece ningún término que vaya con como el gradiente de la divergencia, ¿está bien? De la divergencia del campo. ¿Por qué? Porque Está bien. simplemente vamos a fluidos incompresibles, o sea que la segunda viscosidad no aparece nunca, ¿no? Ningún problema. Está bien, de acuerdo. Genial, gracias. No, decía que si quieren lo pongo explícitamente, el sigma XX va a tener el término de presión menos la derivada de Germán, no vemos lo que componente estás X de la velocidad respecto de X, pero esto es idénticamente 0 para el problema que Germán, estamos considerando. en algún momento dejaste de compartir pantalla, sí. Se cayó el video. ¿Ahora sí? ¿Se ve? No, O, Todavía no, pero por ahí está viniendo. perdón. Ahí sí.
Ahí Sí, cuando- tiene Ahora pinta. Ahí va. ¿Se ve negro todavía? Todavía negro. Sí, 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 pero sí, está se ve negro, viniendo. pero Ahí está. Ahora sí. ahí va. Gracias. Sí, cuando busqué quién estaba hablando, dejé de compartir. Bueno, decía que si lo ponemos explícitamente, la forma de la componente XX del tensor de esfuerzos sería esta, ¿está bien? Y en este problema explícitamente que dijimos que el campo de velocidades solo depende de la coordenada I, esta parte se va y nos queda solamente la presión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esta es otra condición de contorno, pero no entra en las condiciones de contorno que me permiten determinar el campo de velocidades, ¿está bien? Entonces, teníamos una condición de contorno acá, otra acá, que ya incluso pusimos que me determinaba que B tenía que ser 0, la constante B tenía que ser 0, ¿estamos de acuerdo? Y nos faltan dos condiciones más, porque nos faltan determinar A', B' y A. Yendo acá arriba, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con A', A y B' son estas constantes, ¿está bien? Bueno, ¿cuáles son las dos condiciones que me faltan? Y bueno, seguramente van a aparecer esas condiciones cuando planteemos la continuidad del tensor de esfuerzos en igual H1, ¿está bien? O sea que bueno, acá ya planteamos igual 0, igual H1 más H2, planteemos qué es lo que tenemos en igual H1. En igual H1 vamos a tener por un lado vamos a tener una continuidad del campo de velocidades, ¿está bien? Vamos a tener que la velocidad del fluido 1 en I igual a H1 tiene que ser igual a la velocidad del fluido 2 en I igual a H1. ¿Está? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las condiciones de contorno que nos da el tensor de esfuerzo, ¿no? La igualdad del tensor de esfuerzo. O sea, por un lado vamos a tener la componente tangencial, que mu1 por la derivada del campo de velocidades del fluido 1 respecto de I en H1 tiene que ser igual a la viscosidad 2, la derivada del campo de velocidades del fluido 2 respecto de I en H1. Y por otro lado tenemos, o sea, en cuanto al campo de velocidad ya tenemos las cuatro condiciones de contorno, ¿está bien? Si queremos numerarlas, esta sería la condición 1, esta la condición 2, esta la condición 3, y por último la condición 4. Pero tenemos una condición más de contorno que me va a dar una condición sobre el campo de presiones, ¿no? Entonces yo ahora tomo la componente normal de la continuidad del tensor de esfuerzos. Lo que me va a quedar es que la presión del fluido 1 en I igual a H1 tiene que ser igual a la presión del fluido 2 en I igual a H1. ¿Eh? Y esta condición, si queremos la llamamos A, y esta condición la llamamos B, si uno quiere encontrar cuál es el campo de presiones en la configuración que tenemos, va a tener que utilizarlas, ¿está bien? Va a tener que utilizar esas condiciones de continuidad de la presión. Bueno, la idea no era resolver todo el ejercicio, sino ver cómo se planteaban las condiciones de contorno, qué tenía de diferente este problema respecto al que habíamos resuelto en el ejercicio 2, ¿está bien?
realidad no tiene nada de diferente. Simplemente que tenemos más condiciones de contorno y más variables, más constantes que despejar, ¿está bien? Más constantes que despejar en los campos de velocidades. Las constantes, las 4 constantes que tenemos acá, a diferencia de las 2 que teníamos antes, ¿está bien? En el problema 2. Una duda. Sí. ¿Hay un beneficio añadido por utilizar las condiciones con respecto a las presiones? O porque ya tengo el campo de velocidades y lo puedo derivar. Y de hecho así lo hice. Saqué las derivadas, me saqué el B' y solamente hice ahí un sistema en la ecuación 3 y 4. No entiendo cuál es la pregunta. Además se me cortó un poquito cuando empezabas a preguntar. ¿Existe alguna ventaja respecto de qué? Es que podemos, o sea, tenemos 2 opciones. Sí. Calcular las derivadas de las velocidades o trabajar con las presiones. ¿Es mejor un camino que otro o es más corto un camino que otro? Porque yo lo hice sacando las derivadas de las velocidades y me dio. Pero no sé si sea más corto el otro camino. No, pero el otro no es otro camino, ¿no? Sino que cuando yo quiero resolver cuál es el campo de presiones, ¿está bien? Otro problema aparte, digamos. Cuando quiero, o sea, yo planteé, fíjate, Navier-Stokes en la coordenada solamente X, pero si planteo la coordenada Y de Navier-Stokes, que no la escribimos hasta el momento, lo que yo puedo es encontrar el campo de presiones. O sea, si yo encuentro, vamos acá, hasta ahora todo fue el planteo sobre la coordenada X de Navier-Stokes. Si planteo la coordenada Y, lo que me va a quedar es 0 igual a menos la derivada de la presión respecto de I. En la parte de velocidades no me va a aparecer nada. ¿Por qué? O sea, yo en principio tendría este término, ¿no? Más nu, la derivada de BI. Bueno, en realidad tendría, vamos a escribirlo así, tendría en realidad el laplaciano en coordenadas cartesianas, el laplaciano es como que lo puedo distribuir para cada componente, ¿no? El laplaciano de BI y la componente, la proyección sobre el eje Y de la gravedad, que en este caso me queda G coseno de θ. Y me estoy olvidando un ρ acá, no, porque dividí todo por ρ. Sí, ¿está bien? Si puse nu, acá tengo que poner 1 sobre ρ. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la coordenada I de Navier-Stokes. ¿Qué pasa con este término? Ahí está, como dice Yamil, bueno, pero sería nula la componente, y no veo el chat, la componente normal por la simetría de traslación. Ese es viejo, Germán, ¿eh? Ah, perdón. Venía de la parte del tensor de tensiones. Ese. Dice, porque es plano paralelo. Sí, es de hace un rato. Mala mía. Bueno, acá, fíjense, este término directamente es nulo, ¿no? Porque ya nosotros planteamos que B simplemente tiene componente X, ¿saben? Y depende de Y. O sea que esto es idénticamente 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que fíjense que la coordenada Y de Navier-Stokes me queda una ecuación diferencial de primer orden para el campo de presiones. ¿Está? Voy a tener una para el fluido 1 y otra ecuación igual para el fluido 2. ¿Está? Y lo que voy a tener son 2 condiciones de contorno para resolver este problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las condiciones de contorno de presión que me quedaron por acá marcadas como A y B, mejor dicho, las voy a utilizar para resolver este problema, que es encontrar el campo de presiones de esta configuración. ¿Estamos de acuerdo?
Eso respecto a la pregunta que hacía Luis, creo que fue Luis, ¿no? Porque me perdí quién era el que había preguntado. Sí, Luis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las condiciones de contorno puestas como A y B me van a servir para resolver el problema de encontrar el campo de presiones, y las que marqué como 1, 2, 3, 4 para resolver el problema del campo de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Yo el que había pensado hacer era el 6, pero me estoy dando cuenta que es lo mismo. Es exactamente el mismo problema, casi el mismo problema, cambiada un poco la condición de contorno. El 6, ítem 3, y doy vuelta a la hoja. El 6, ítem 3, es otra vez un fluido en un plano inclinado, el plano con inclinación θ. Otra vez vamos a plantear una solución de un campo de velocidad. Está quedando X, como afuera, donde, justo por afuera. Ah, sí, perdón. No, no era. Ahí está. Un campo de velocidades en X, que depende de la coordenada Y. Y la única condición que cambia acá, respecto del que resolvimos en el ejercicio 2, es que el piso se mueve con velocidad menos u en X. ¿Está bien? Menos u en X versor. O sea que yo acá otra vez voy a tener una solución de la forma menos G, seno de θ, porque hay gravedad, ¿no? Que no lo puse. Sobre 2 nu. Más A por I, más B. Y, perdón, esto es I cuadrado, ¿no? Por I cuadrado. Otra vez vamos a tener la misma solución, solamente que ahora vamos a tener una condición de contorno, que es que la velocidad en I igual 0, ¿cuánto tiene que ser? No, 0 no en este caso, ¿no? O no sé si una respuesta a algo anterior que yo me olvidé. Pasé por alto, perdón. Tiene que ser No, menos U. es anterior el 0S. Ah, está bien, perfecto. ¿Está bien? O sea, son problemas, tanto el 2 como este, el ítem 3 del 6, como el que vimos recién, el 3, son todos problemas que tienen la misma forma funcional para el campo de velocidades o los campos de velocidades, en el caso del problema 3, que son, digamos, un campo de velocidades asociado al fluido 1 y otro asociado al fluido 2. Y lo único que cambia son las condiciones de contorno. Este por ahí lo que tiene para ver es que por ahí una parte del fluido se mueve hacia la derecha y otra hacia la izquierda. O sea, uno podría poner ahí una pregunta adicional en el ítem 3 de este problema, es, ¿puede cambiar el sentido de movimiento del fluido dependiendo de dónde me pare? Si me paro acá abajo, obviamente no, se va a mover hacia arriba, ¿no? Hacia la izquierda, digamos. Pero puede ser que si me vaya muy para arriba en el fluido, se empiece a mover para la derecha. ¿Puede cambiar el sentido de movimiento dependiendo de en qué valor de I me paro? Esa podría ser una pregunta que no está, ¿no?, en el ejercicio, pero se la pueden preguntar, ustedes pueden plantearse esto.
si puede cambiar, y sí, van a encontrar que puedo tener el caso en que la parte baja del fluido, la parte más cercana al plano inferior, se mueva hacia la izquierda, y la parte de arriba se mueva hacia la derecha, ¿está bien? Y consecuentemente tendrá que haber un punto, un valor de I donde la velocidad es nula, ¿está bien? Un valor intermedio. Esa es una pregunta que se podrían hacer, y ¿cuál es la condición para que esto ocurra? O sea, esto es lo que tiene un poco diferente por ahí este ítem, el 6.3, respecto del problema 2 y del problema 3. ¿Cuál es la condición para que esto ocurra? Pero después el planteo matemático de los tres es idéntico. Un poco más complicado en el caso del problema 3, porque tenemos más condiciones de contorno, más constantes que despejar, y las expresiones a las que vamos a llegar al final van a ser un poco más complicadas, ¿saben? Más complicadas en el sentido de la dependencia de los parámetros, pero las formas funcionales son todas las mismas, son siempre cuadráticas, ¿no? Yo no tenía nada más para contar hoy. No sé si querían preguntar algo, como llegué tarde y me perdí la primera parte, si querían preguntar algo sobre el parcial, sobre los ejercicios. No sé si tuvieron tiempo de ver los resueltos, me imagino que ya desde la semana pasada a hoy, por ahí consultaron entre ustedes y ya no tenían demasiadas dudas de cuáles eran las soluciones a cada uno de los ejercicios. Digo, por ahí antes de separarnos, este tipo de consultas del parcial, hacerlas todos juntos. No sé si les parece. Si tienen algo para preguntar. O bueno, de lo que vimos recién, yo doy por hecho como que se entendió todo lo que dije. Si hay algo que no se entendió, no se entendió también, ¿no? De lo que hablé recién. Pregunten, sin miedo, ¿no? Mientras yo termino de tomar la leche. Por ahí Mariano dice todo claro, pero si alguien más. Yo quiero preguntar algo, pero del apunte, del ejercicio 6, lo último, la última parte. Sí, un momentito que lo ponemos en pantalla y... Dale. Está eso y está una pregunta de Candela ahí en el chat, que no le queda muy claro cómo armas las condiciones de contorno. Dice Germán sobre el tensor de esfuerzo, pero bueno, podemos ir con lo de Carolina primero quizás y después con lo de Dale. Candela, para no olvidar lo de Candela. Está bien. Por acá tengo el apunte. Acá. Sí, en el último. Sí, la última página, casi la última. Lo que no entiendo bien es el tensor, esa expresión. Lo busqué en cilíndricas, como es la expresión del tensor, y no era así, Sí. o capaz miré mal, pero no tenía todos esos términos, tenía solo uno. Entonces no sé dónde salió esa expresión. Haciendo la cuenta igual con Sí, el otro ojo que que yo igual... encontré, me dio eso igual, lo que está al final. Pero no sé bien de dónde salió, por eso quería preguntarlo. O sea, acá lo que tenemos es sigma r tita, ¿está bien? O sigma tita r, que es lo mismo. Obviamente no me las acuerdo de memoria, pero bueno, busquémosla en el apunte, si no, de la materia. A ver. Y compartamos eso ahora. Lo estoy buscando, ahora lo comparto.
material adicional. Hola, Tensores sí. útiles Eso, sí, en en coordenadas cilíndricas, cilíndricas. Sí, sí, ahí está. ¿no? Por acá. Bueno, ahí lo comparto. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sería este, ¿no? Sí, sí, se ve. Que estoy marcando acá. Bueno, Ah, yo sí, 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 está bien. usé No, pasa tita que en lo... vez de fino. Y acá, bueno, es ρ para la coordenada radial en lugar de r. Pero sería esta componente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, sí, no lo había visto en otro, pero me parece que tiene una diferencia, nada más que saca una derivada respecto de R en factor común, pero sí creo que es lo mismo. Sí. Ok, perdón, me confundí yo sola. Sí, sí, Gracias. no hay uniformidad en cómo lo escriben, ¿no? Por ahí están escritos de forma diferente, aunque si uno desarrolla matemáticamente es lo mismo, pero por ahí encuentran expresiones un poco diferentes, ¿no? Según donde se fija. Bien, perfecto. Y si puedes volver al ¿Listo? apunte un segundito. Sí, dale. Ahí está. Sí. Esta es la parte de resolverlo analíticamente, ¿no? Porque decían que esto lo hagamos con análisis dimensional. Sí, más arriba, cuando apenas planteas Navier-Stokes, Sí. más arriba. Sí, ese término, el que tiene b tita cuadrado sobre r, cuando busco Navier-Stokes en cilíndricas, aparece. Pero cuando yo pongo cada término, no sé de dónde sale. O sea, cuando yo escribo el b gradiente b y los escribo todos en cilíndricas, en todas las ecuaciones queda sobrando como este término, el b tita cuadrado sobre r, que no sé de dónde sale en general. O sea, Este entonces sale busca en del internet, término, aparece. o sea, este término de acá sale de la expresión de B escalar gradiente aplicado a B, ¿no? Cuando uno esto lo desarrolla en cilíndricas, le queda una expresión bastante complicada, que en este caso, por la dependencia que nosotros tenemos del Sí, campo puedo. de velocidades, que es... ¿Cómo? Sí, no, perdón. Un campo... Agrego lo que estabas diciendo. Lo que estabas diciendo está súper, pero solo para guiar. Eso mismo lo puedes encontrar en la segunda página del material adicional que antes estaba Germán mostrando. O sea, si te querés mover a la otra página, está el U escalar gradiente aplicado a U, también en cilíndricas, y aparece como el último término. También. ¿Se ve? O sea, es lo que te decía Germán, pero además está en la tablita esta del material adicional. Si no ves claro de dónde sale, acordate que en coordenadas curvilíneas los versores también tienen derivadas, no null, en función de la posición. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer términos, pueden aparecer términos que van a ser de esa forma, como el beta cuadrado sobre r, que es lo que te está molestando. Ah, ok, puede ser, porque yo haciendo la cuenta del B, gradiente B, me daba 0 directamente. Entonces no sé, hay algo entonces que no estoy bien. Es que el Puede gradiente ser ese el S, tema de los el versores. gradiente S tiene derivadas del espacio y están aplicadas al B, que está más a la derecha, fuera del paréntesis si querés, y eso tiene versores que admiten derivadas respecto del espacio. Eso es. Claro, eso, me comí los versores, sí. Claro, sí. Sí, gracias. No, perdón por la interrupción. No, está bien. Yo justamente quise poner un ejemplo en aquel apunte que, si bien era un flujo plano paralelo, como lo definimos, porque en una dirección es en tita vector la dirección del flujo, y depende de una coordenada
depende de la coordenada, de una coordenada, digamos, normal, ¿no? R, si bien cumple con la definición que nosotros dimos del flujo plano paralelo, no se te anula el término convectivo, el término de B, escalar gradiente aplicado a B. Y eso simplemente porque también cumple con la definición, pero los versores en cada punto tienen una dirección determinada, que siguen cumpliendo con que son ortogonales, pero bueno, la dirección depende de cada punto. Y es por eso que no se te termina anulando el término convectivo. ¿Sabes? Perfecto, gracias. Germán, te hago una consulta, ya que estás en esa parte. Sí. ¿Cómo, o sea, entiendo que debe ser algo ya conocido, pero ¿cómo es que vos te das cuenta que tenés que poner esa solución para B de tita como función de R? No, más abajo, justo. Sí, Cuando esta. vos decís que es... No, claro, yo lo estoy marcando. Acá, Ese que dice perdón. A por R a la N, eso te da una Sí. relación de recurrencia y vos llegás a esa solución, a esa acción de abajo. Pero lo primero que es el A Sí, por no, R, ¿cómo esto no es uno tanto darse tiene cuenta, ¿no? Si uno llega a que una darse ecuación cuenta que tiene diferencial. como nombre eso? No, uno llega a una ecuación diferencial y dice, bueno, a ver qué tipo de solución puedo probar. Uno prueba Sí. con este tipo de soluciones. Ahí podría llegar a plantear esto y no encontrar soluciones, pero bueno, digamos que es más un método como resolver ecuaciones diferenciales. Pruebo con este tipo de soluciones y veo que sí, que tiene solución para dos índices, ¿no? Es lo que se llama encontrar la ecuación indicial, ¿no? Para esta ecuación diferencial. Ok, perfecto. Pero por ahí Pablo te puede dar una respuesta más que tenga más profundidad matemática, no sé. No, no, en lo absoluto. Yo lo único que agregaría es que haría notar que está escrita a como debe ser, con derivadas parciales, pero que ya el b-tita, que está como la incógnita, que es la función incógnita de esa ecuación diferencial, depende de una sola coordenada que es R. Con lo cual eso que está ahí es una ODE. Perfecto. Así Sí, que buen no punto. debería darnos miedo, Claro, digamos. sí. Claro. Genial, sí. O me fijo en la dependencia y ahí ya se resuelve mucho. Genial. Exacto. Bueno, gracias. Sí, fíjense que yo acá puse todo derivadas parciales, pero como estamos considerando los campos de velocidades que dependen de una única coordenada, en todos los casos podría poner derivada total, no habría problema, ¿no? Genial. Chicos, ¿alguna pregunta más del apunte, de lo que hablamos en clase, del parcial? Candela tenía una pregunta en el Sí, chat. Candela tenía la pregunta, es verdad. Cierto. A mí no me queda muy claro cómo las condiciones de contorno sobre el tensor de fuerzas. Ahora Al final te cerró. Mejor. Bien. No, fíjense, o sea, cuando uno va a las expresiones, en realidad, si uno se queda con las expresiones de una superficie general, o sea, si no tuviéramos que las interfaces son planos, por ahí se complicaría un poco, porque uno tendría que considerar cuando tiene en cuenta la continuidad de sigma y j por la componente j de la normal, eso implicaría por ahí más de una condición, pero en este caso siempre la normal está apuntando en una dirección, en una única dirección, ¿no? Entonces eso simplifica un poco las condiciones de contorno. Pero en una condición más general, en que uno podría tener, no sé, una interfase deformada, se complicaría más, ¿está bien?
A mí me quedó una duda del apunte, Sí, del último ejercicio, de la última parte, lo que estaba viendo recién. sí, Cuando, por acá. sí, cuando calculas el n ¿por qué va Sí, menos? la cupla. Sí, ¿por qué va menos el sigma, el tensor sigma? Sí, creo que está antes, ¿no? Eso. Me parece explicado. A ver, antes en el apunte, me parece. Me parece recordar, pero no. A ver. No, bueno, si no no sé si estaba. Creo que lo explicó Pablo hoy también al principio. Que el esfuerzo que el fluido realiza ya sea sobre un sólido o sobre otro fluido con el cual está en contacto en una interfase, te queda como menos sigma, menos el tensor de esfuerzos, producto escalar con la normal externa. ¿Está bien? Sí, no recuerdo lo que pide el ejercicio. Pide la cupla que hace quién con quién, es lo que, o quién a quién, es lo que. La cupla que el fluido ejerce sobre el cilindro interior y exterior, los dos cilindros. Acá está resuelto para el cilindro interior, ¿no? Ujú, ujú. Denme. Creo que se puede, el signo sale, el signo menos, se puede ver también con el tensor flujo de momento, ¿no? No sé dónde sale el. A ver. Parece que sí. Viendo acá algo en la hoja, ahora lo comparto. O sea, vos vas a tener que la fuerza que. No se ve todavía tu pantalla. Sí, ahí está. Tenés que la fuerza que actúa sobre un elemento de superficie es el flujo de momento a través de este elemento de superficie, ¿no? Y el flujo de momento va a estar dado por ρ IBK menos la componente IK del tensor de esfuerzo, ¿está bien?
Y sobre el contorno sólido, esto se anula. Y simplemente lo que te va a quedar es el menos sigma y k de SK, ¿está bien? O sea, te va a quedar el... menos sigma escalar la normal. Y esto es lo que te va a estar dando la fuerza que el fluido le hace al sólido. Por un lado vas a tener un término que es normal, que va a estar dado por la presión, y por otro lado vas a tener el término tangencial, que va a estar dado por la parte viscosa del tensor de fuerzas, ¿no? Y que es lo que tenemos que tener en cuenta en el ejercicio, en el 6. La componente normal ahí no me va a aportar a la cupla, ¿está bien? Solamente me va a aportar la componente tangencial. El 5 menos va a salir de acá. Está bien, no lo había visto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé, del apunte, muy repetitivo, pero no sé, del parcial. ¿Algún comentario que quieran hacer y no sea pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer los otros docentes sobre el parcial? Los escucho. No, sí, yo tengo solo un comentario, pero como otra forma de ver lo que le acabas de contar a, creo que era Eugenia, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, es que si lo pensás, S menos, digamos, te ofrezco como dos formas de pensarlo. Si lo pensás de otra forma, digamos, S menos está puesto ahí de la misma manera que ponemos el signo menos o poníamos el signo menos delante de la integral de superficie de la presión, ¿sí? Porque estábamos considerando la fuerza que ahora el flujo le hacía a un cuerpo, ¿sí? Poníamos ese signo menos, ¿sí? Porque habíamos definido las normales externas y estábamos integrando sobre el cuerpo y entonces teníamos que poner ese menos para que estuviese conceptualmente bien que esa es la fuerza que el flujo le hace al cuerpo. Entonces, esa es una forma de verlo. La otra forma es que si lo pensás ahora como... lo puedes pensar así, ese tensor que está ahí en la primera expresión que está en pantalla todavía compartida, ese tensor sigma lo tiene todo, es decir, tiene los esfuerzos tangenciales y los normales. Si vos de repente decidís que este fluido no sea viscoso, esto tiene que reducirse a la expresión que uno tendría para el ideal, y el ideal tendría un menos delante. ¿Se ve? A pesar de que O sea, obviamente no podría ejercer cupla, ¿no? Estamos pensando en un ideal, pero yo estoy pensando exclusivamente en cómo quedaría la expresión.
o sea, el menos, decís cuando, si tuviera la presión ahí. Ujú. Es que ahí tenés la presión, ¿no? En parte. Sí, pero claro, pasa que el sigma ya tiene el menos adentro Sí, de la presión y sí, encima tendría que poner otro menos por la fuerza que yo quiero cambiar de dónde se hace. sí. Por eso decís, ¿no? Sí, yo digo, digo, eh, digamos, no sé, se me ocurre que te podía llegar a ayudar el comentario. Tenés esencialmente el esfuerzo tangencial que acá se cupla, ¿no? No es directamente identificable esa expresión porque esa es la de la cupla y a la que yo hago referencia es a la de la fuerza, ¿sí? Pero lo que digo es, ese menos tiene que ver, proviene de ahí, proviene del hecho de que el sigma es sobre los elementos de fluido y vos lo que querés acá es los elementos de fluido lo que le hacen, ¿se entiende? Sí, así sí lo entiendo más. Es eso. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta de el mismo problema, el problema 6? ¿Se me escucha? No sé. Sí. Ah, Se escucha. genial, perdón. Yo entiendo que nosotros tenemos que tener, o sea, una velocidad, por ejemplo, la que tenemos en la dirección θ, que tiene que tener, o sea, la dependencia en R. Ahora, cuando yo veía el problema, me imaginaba también que tenía que tener una componente de la velocidad que apuntara en la dirección R. Y no veo por qué podría decir que eso no tiene que ser así. No sé si se sigue la pregunta, o sea, además de entita versor... Este problema, estás diciendo. En este mismo problema. ¿Cómo es la pregunta de vuelta? Claro, en este mismo problema, hasta el gráfico ese, como el fluido está rotando, yo me imaginaba que también tenía que estar yéndose hacia los costados, entonces la velocidad también tendría que ir apuntando en dirección R. Sé que no es lo que pasa, pero no me puedo dar cuenta por qué uno tendría que decir que eso no es. No nos estamos planteando eso directamente. Estamos pensando que todos los, como yo había medio avisado en teóricas, estamos pensando que por una cuestión de facilidad matemática, las soluciones, nos vamos a restringir al conjunto de soluciones para esta práctica que están representadas por flujos planos paralelos. Entonces, no quiere decir que esta sea la única solución. De hecho, la ecuación de Navier-Stokes es una PDE, con lo cual esta es una solución, no es la única. Entonces, Okay. esta es la que es sencilla de obtener, porque el término convectivo se te hace cero, ¿no? O el término convectivo te queda fácil, vamos a decir. Sí, te sigo. ¿Sí? En cualquier otro caso te quedaría una cosa bastante más fea, digamos. Genial. Es solo por eso, no quiere decir que no haya otras. No. Y es más, por ejemplo, acá no lo estamos considerando, pero todo el flujo podría estar fluyendo en la dirección longitudinal. Y entonces también tendrías claro. una velocidad en z, digamos. Claro. Y esa sería otra solución, Sí, pero nada, es justamente otra familia, me digamos. parece que en un parcial me parece que se había considerado también eso, ¿no? Alguna vez vi que además se moviera en Z, además de en tita, ¿no? Es probable, claro. Obviamente que acá no podemos excluir la posibilidad de que el movimiento sea en tita, porque ya las condiciones de contorno nos dicen que tenemos que tener el fluido en contacto con la pared que se tiene que mover en tita, ¿no? Genial. Y como estamos buscando las soluciones, como dice Pablo, que tengan componente de velocidad en un único versor, bueno, esa es la que estamos planteando. Perfecto. Y con respecto a lo que tiene que ver con la dependencia de las funciones, en el problema que ustedes resolvieron, a ver, que es el problema 2, creo, sí. No, perdón, el problema 1, el inciso 2, si querés, cuando vos tenés un gradiente de presiones, ahí yo, por ejemplo, me imaginaba que la velocidad, como vos tenés una presión P1 y una presión P2, no hay simetría en X. O sea que no es lo mismo lo que va a haber más cerca del lado izquierdo que lo que va a haber del lado derecho. Entonces que la velocidad tenía que tener una dependencia en X. Puede ser que eso también
se justifique que no tomamos esa dependencia por el mismo argumento que en el problema 6. Igualmente, fíjate que en Navier-Stokes aparece el gradiente de presiones, ¿no? Y tenés un gradiente de presiones que es constante, ¿está bien? O sea que ahí se muere la dependencia en X, digamos. Ok. Ok, No aparece la perfecto. presión, sino el gradiente de presiones, ¿no? Perfecto, te sigo. Claro, sí, sí. Es una constante en el eje X, sería una constante lo que nosotros tomamos. Perfecto. Y tendrías como Bueno, simetría de traslación. No sería simetría derecha-izquierda, pero sería simetría de traslación. El gradiente no cambia si te mueves a lo largo de la figura que está en la imagen, ¿no? Si te mueves vas de la derecha o a la izquierda. perfecto, clarísimo. Mil gracias. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto al parcial. ¿Te escuchan por las dudas? No vi quién habló. Hola, yo. ¿Se escucha? Ah, Alejandro, sí. Sí. Sí se escucha. Es una duda simple nada más. Yo tengo que recuperar solo el ejercicio, pero el recuperatorio va a ser como un recuperatorio, como fue el primer parcial, digamos, por la modalidad, pregunto, por todo esto de la virtualidad. Va a ser como un recuperatorio normal, sería, ¿no? Hola, perdón, me tuve que alejar ligeramente del teclado y no, entonces me tuve que sacar los audífonos, no me perdí cosas. No, Alejandro preguntaba. Él tiene que recuperar un solo ejercicio. Y lo que preguntaba es si cómo va a ser la instancia del recuperatorio, si va a ser como un parcial normal. No sé si te referís a la virtualidad o no del. Sí, es más con respecto a la virtualidad. O sea, con parcial normal fue el primer parcial sería, digamos, como fue el parcial. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta y tengo miedo de dar una respuesta errónea también. ¿Vos No, si el preguntás? recuperatorio va a ser como, si la modalidad, digamos, va a ser como fue la del parcial que rendimos. Que falta mucho, no sé. No, está bien, pero quiero entender la pregunta. Digamos, por ejemplo, no entiendo, ¿cuáles son las opciones? Perdón, o sea, vos decís si va a ser como fue hasta ahora o ¿cuál es la otra opción? No hay otra opción, pero como está todo este tema de la virtualidad, por las dudas pregunto nada más. Yo No supongo está que bien, sí, pero por como las dudas vos quería ver. mencionás esto de la virtualidad, vos lo oponés a la no virtualidad, o sea, a la presencialidad, digamos, una cosa así. O sea, si va a ser presencial, ¿es esa la pregunta? Eso es lo que no entiendo. No, porque Ah, eso no ok, creo que ok, sea posible, por pero eso, sino por que eso. si va a ser en la fecha que figura en la página y todo eso. En principio, habíamos planeado, sí, respetar ese cronograma, digamos, sí. Era eso. Ah, ok. Gracias. O sea, el día del recuperatorio vas a recuperar solo el ejercicio 2. No sé si eso responde. Listo, era eso, perfecto. Muchas gracias. Y con la misma modalidad, ¿no? Que el resto de los que tienen que recuperar todo el parcial. Creo que eso sería el mecanismo para recuperar. Sí. Bueno, no sé, es el momento de las preguntas. Mariano dice hasta el viernes. Es el momento de las preguntas globales. Y si hubiese preguntas del parcial, está bueno hacerlo ahora porque a quien le toque la mala suerte en los breakout rooms,
estar conmigo, que no corregí, no va a poder consultar. Y si no, bueno, si no, sí pasamos a los breakout rooms. Yo tenía la duda de mi parcial, que ya lo había hablado con Pablo y con Mauro más o menos, pero no sé si esperar hasta el final de la clase o preguntar ahora. Dale, preguntá. Ah, bueno, no, porque yo había hablado con Pablo y con Mauro, que estuve viendo mi parcial y que el mayor problema lo tuve en el ejercicio 3. Y tipo, como que a mí me había parecido que el ejercicio A del 3 lo había tenido mal porque había un error de concepto con el tema de los signos, pero yo puse un grafiquito ahí de cómo eran los signos que tenían que tener los gamas de la circulación, y me confundí al escribirlo, entonces por eso yo lo había hablado, para saber si llego por lo menos a algo más que una I. Si no, no pasa nada, o sea, quería preguntar eso porque pensé que era un error, se notaba, parecía que era un error conceptual y quería aclarar que no era un error conceptual. Ujú. Bueno, en ese caso lo charlamos después, ¿está bien? Perfecto, gracias. Dale. Gracias por tenerlo en cuenta. Perdón, hola, ¿puedo hacer una última consulta del apunte? Ah, que me quedé pensando. Me quedé pensando que, no sé, en el problema cualquiera, en especial el 6, si querés, cuando estás planteando hacia dónde tiene que apuntar el campo, hay una parte que dice por la alta simetría, y creo que lo interpreté mal, porque yo estuve interpretando que no las dependencias, pero las componentes del campo tenían que ver con la simetría del problema sin tomar en cuenta las velocidades de los contornos, pero es tomando las velocidades de los contornos, por eso lo planteas en θ, ¿no? ¿Se entiende? Claro, sí, sí. O sea, Está bien. son dos cosas, ¿no? Por un lado estamos, como dijo Pablo hace un ratito, viendo las soluciones, digamos, que tipo plano paralelo, digamos, que dependen de una coordenada solamente y que se mueven en otra coordenada, ¿está bien? En este caso, necesariamente en θ teníamos que tener movimiento, porque para que se cumpla la condición de contorno, el fluido se tiene que mover en θ, necesariamente. Sí, Claro, y sí, entonces... No, esa era mi pregunta, sí, esa era la justificación, pero yo le estaba buscando con simetrías de reflexión, inversión y cosas así, y no lo encontraba, pero era simplemente eso. O sea, tomando eso en cuenta, en el punto 3 del mismo, que ahora tenés la velocidad en Z, yo lo plantearía la velocidad del campo en Z. Claro, perfecto. Y dependiendo de R, porque otra vez tenés un cilindro interno que se mueve con una velocidad en Z y otro con otra, ¿no? Claro, sí. No, mi problema no era el de traslación, las dependencias, sino de... Sino, claro, la componente de velocidad que ponías. Exacto. Sí, Listo. sí. Ahora sí, me quedó claro. Buenísimo. Gracias. Listo, dale.
Yo tengo una consulta, un problema de la guía que no sé si preguntarlo ahora o si nos vamos a dividir, porque como somos 15. Sí, por ahí no sé si nos vamos a quedar con 2 alumnos cada uno. Sí. Por eso iba a ser, Sí. creo que está peor para Hagámoslo ustedes. ahora, hagámoslo ahora. Dale, de Dale. una. Es el problema, si quieren comparto pantalla, si no, no, díganme, es el problema 6, el inciso 3, que es los 2 cilindros. Sí, que recién... Que recién lo habían comentado, ¿Quién creo. fue que preguntó? Sí. Yo Este que lo está que acá. quería saber, ese que está ahí, exactamente. Cuando hago la solución, nada, me queda solamente la... Paren, yo podría ver si puedo... No, más. Me queda 0, lo voy diciendo y díganme si me siguen. Igual a 1 sobre R, la derivada con respecto a R, de R por la derivada en la dirección Z, que solamente tengo, en este caso, que la velocidad apunta en Z y depende de R. Entonces, eso hace que se me cancele todo y me queda 0 igual a ese término, que O sea, a sería... la izquierda te quedó 0, eso es lo que me decís. El pará. término de B escalar gradiente aplicado a B, eso me decís. B escalar, eso me queda 0, exactamente. Sí. Eso me Sí, queda sí, 0, y del lado derecho me queda 0 lo de la presión, no tengo fuerzas externas, y el gradiente, o sea, el laplaciano de B, como solamente tengo B en la dirección Z, que depende de R, me queda, bueno, un término que es, a ver si puedo compartir. Puedo compartir pantalla, pero dice que va a dejar de compartir esto. Sí, sí, dale, no hay problema. Bueno, vale. A ver, pose la pizarra. A ver si puedo escribir. Sí, me queda una cosa así. Esto es un desastre, pero bueno. Ah, no. No sé cómo No, está salió Pablo, bastante pero bien. bueno. Y acá me queda esto. Dios. La velocidad, eso es la velocidad en la dirección Sí. Z, que depende de R. Tuki. Me queda que tengo que resolver este problema. Sí, igualado a 0. Cuando... Sí, está bien. Eso es un 0, claro. ¿Y dónde estaba para dibujar? ¿Está usando? Sí, bien. Sí, fíjate que pedir eso es que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser una constante, ¿no? Exactamente. Cuando resuelvo eso, porque después mando esta Sí. R dividiendo esa constante, me queda C igual al logaritmo natural de R más D, que es otra constante. Y a esto le tengo que aplicar las condiciones de contorno. El tema es que nosotros, justo lo había consultado antes a Pablo, cuando habíamos resuelto en la teórica algo de este tipo, decíamos, como en R igual a 0 teníamos una singularidad, C valía 0. Pero en este caso R no vale 0, porque en R igual a 0 no habría fluido. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en este caso, puede ser que nos quede una solución donde nos queda el logaritmo y quedan dividiéndose A y B adentro de ese logaritmo. Cuando empezamos a aplicar las condiciones de contorno, que serían estas, B en Z igual A igual a U1, y lo mismo para B, ¿puede ser que quede una cosa de ese tipo? Sí, en principio sí. O sea, en este caso no tendríamos que decir que C es igual a 0 porque tenemos una singularidad en R igual a 0. No, pero además fíjate que, o sea, plantear eso te va a dar un campo de velocidades constante, ¿no? Claro, que Lo no cual tiene sentido. no es solución porque tenés condiciones de contorno diferentes, ¿no? En R Exactamente. igual R0 y R igual R1, no me acuerdo si eran A y B o cómo eran. O sea que tiene que haber alguna dependencia en la coordenada R. Sí, no, vas a tener que resolver eso. Estaba viendo... La verdad que ni me acordaba que quedaba el logaritmo. Es que a mí Pero siempre que sí, aparece el logaritmo me llama la atención, por eso preguntaba. sí, O sea, igual me da miedo. es como decís vos, ¿no? Acá no es que te va a aparecer ninguna singularidad, nada, porque tenés una región acotada del espacio y que además no tiene R igual 0, ¿no? Claro, exactamente. ¿Está bien? Perfecto. Pero sí, en principio sería trabajar con eso. Genial. Saco esto, este desastre, ahí estamos. Buenísimo, mil gracias. Yo me voy a desconectar, así que nos vemos el viernes. Bárbaro, nos vemos. Saludos. Bueno, seguimos con las consultas
en este grupo reducido que quedó. Hola, de vuelta. Una última consulta. Sí. Respecto a lo que estaba preguntando antes, que tienen que ver con no las dependencias, sino las componentes, para justificar, no sé, cualquiera, el 1, 3, pero el que no está en movimiento, sino de que hay un gradiente de presiones, ahí cómo justificas que tiene que estar en X, según cómo están. El 1,3, el 1,3... ¿Es el gradiente de presiones nada más o hay otra cosa? No me acuerdo. No, solo gradiente de presiones. Está en el apunte, si quieres ver. Ah, está. Sí, no, pensé que eran 3 ítems diferentes, 3 configuraciones diferentes y me había olvidado alguna. No, está bien, está. Ah, no sé. Sí, es el ítem 3, pero está bien, son las 2 configuraciones, una con el Claro, plano que sí. se mueve arriba y el otro con el gradiente de presión. Sí, 2, si querés. Sí. Sí, ¿cómo justifico que se mueve en X? Y justamente porque yo tengo un gradiente de presiones en X, o sea que eso es lo que me va a mover al fluido, ¿no? La diferencia de presiones en la dirección X, ¿está bien? Ok, bien. O sea que tiene que haber movimiento necesariamente en X. Sí, estoy de acuerdo Como en dijo eso. Pablo, Estoy de acuerdo en eso, pero ¿por qué, por ejemplo, no decís en Z para decirte otra componente? No. A ver, nosotros buscamos la solución que tenga una única componente, ¿no? Dentro de las soluciones posibles de Navier-Stokes estamos buscando las que tienen una única componente, en este caso en coordenadas cartesianas, en X, necesariamente tiene que haber movimiento. Podría haber también movimiento en Z, pero estamos restringiendo nada más a las soluciones que tienen solución en una única componente. ¿Está bien? Ah, está bien. Sí. Ok. Y necesariamente en X tenés que tener movimiento, porque tenés el gradiente de presiones en X. ¿Está? Sí, O sea esa que parte, ok. Bien. Sí, Ok. sí. Fíjate que sale de lo que está en el enunciado. Como dice Germán, solo tenés un campo de velocidades que va en una sola dirección y es función de una coordenada transversal. Y ya por el dibujito donde te dicen cómo se mide ese delta P, ya te están diciendo que ese delta P es en X. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Listo, entonces. Bueno, yo también me desconecto, así que muchas gracias y nos vemos el viernes. Nos vemos, Sofía. Hasta el viernes. Buenas, ¿se escucha? Sí, ¿qué tal? Sí, voy a detener la grabación, perdón, ¿eh?